Ok, chicas, comenzamos entonces con la parte de función exponencial y vamos a trabajar también con la logarítmica. En este momento vamos a hablar de la función exponencial. La función exponencial viene de la palabra de exponente, entonces vamos a trabajar con cosas con potencias. Entonces, ¿dónde nuestra variable? Ustedes saben que en las ecuaciones nosotros trabajamos con variables, igual que en las funciones. Entonces, siempre trabajamos con variables, por decirlo así, normales. 2x más 3, 5x al cuadrado, normal. Variables que están como números en los coeficientes, por ejemplo. Entonces, la función exponencial más bien lo que nos va a dar son variables, pero en los exponentes. Yo aquí tengo mi coeficiente y la variable va a estar como exponente. ¿Qué es lo primero que vamos a saber de la función exponencial? De la función exponencial y logarítmica, en Bachi vienen preguntas teóricas de la gráfica. Entonces, lo que yo voy a escribir ahorita son cosas que deben de memorizar y recordar. Y no confundir, porque aquí también estamos trabajando con una A, como con la cuadrática. Si yo tengo una función exponencial en la que la A, o sea, la base es mayor que 1, o sea, yo no tengo que ser mayor que 0. Aquí estamos diciendo que es mayor que 1. Cuando sucede eso, que esta base es mayor que 1, entonces nosotros vamos a decir que nuestra función es creciente. Caso contrario, cuando A está entre 0 y 1, cuando está entre esos dos números, nuestra función va a ser decreciente. ¿Qué quiere decir que A esté entre 0 y 1? Por ejemplo, que nos digan que la base es un medio. Si ustedes dividen 1 entre 2, nos da 0,5. Es un número que está entre 0 y 1. Si nos dan aquí, por ejemplo, 0,4, 0,7, 0,8, son números que están entre 0 y 1. Entonces vamos a clasificar esa función como decreciente. Entendido que cuando la A es mayor que 1, o sea, 2, 3, 4,5, 5,8, 10,1, no importa que sea con decimal, mientras que sea mayor que 1, nuestra función va a ser creciente. Pero cuando la A está entre 0 y 1, o sea, va a ser 0, algo, si se lo dan en fracción, siempre resuelvan, chicos, porque yo a ustedes les puedo poner a ustedes como fracción 25 quintos. Si la función 25 quintos elevado a la x es creciente o decreciente, ¿ustedes qué me dirían? Tal vez me van a decir decreciente porque es una fracción, pero si ustedes se van a la calculadora y resuelven 25 entre 5, esto nos va a dar 5 a la x. Y ese es un número mayor que 1. Entonces 25 quintos elevado a la x es una función creciente. Entonces, siempre que les doy una fracción o se les dé una fracción en Bachi y les están preguntando si la función es creciente o decreciente, resuelvan la fracción en la calculadora para ver si expansión decimal. ¿Entendido? Sí, a la hora de elevarlo en sí, digamos, esa parte de la base, o es el Sí, resultado que la me base. da al elevarlo. No, es la base. Lo que estamos viendo es la base como tal. La base. Porque el Okay, el elevarlo exponente. nosotros no vamos a poder. ¿Cómo? Es como decir que el exponente es por aparte. El exponente es por aparte. Porque en realidad vean que el exponente es una X. Nosotros casi nunca vamos a saber quién es el exponente. Porque en las funciones exponenciales, los exponentes son los que son las variables. Ahí es donde van a estar las letras. Entonces yo no puedo realizar esa potencia porque yo no sé cuánto es el exponente, porque mi exponente siempre va a ser una letra. Por ejemplo, voy a pasar de diapositiva. Bueno, vean estos ejemplos. Dice, determine si cada una de las siguientes funciones exponenciales son crecientes
o decrecientes. Entonces, si nosotros nos venimos acá y vemos la primera, dice que f de x es igual a 7 quintos elevado a la x. Ya sabemos que es una función exponencial, ¿verdad? Porque está elevado a la x. Entonces, ustedes vienen a la calculadora y ponen 7 dividido entre 5 y lo convierten en fracción, queda que esto es 1,4 elevado a la x. ¿Y este numerito está entre 0 y 1 o es mayor que 1? Mayor que 1. Mayor. Entonces es creciente. Nos vamos a la segunda. Dice que la función es 20 elevado a la x. Ese ya sale ahí directo. ¿Es creciente o decreciente? Creciente. 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 Vean la que sigue. La que sigue dice 2 quintos. Si lo ponemos en la calculadora, nos va a dar aproximadamente a 0,4 elevado a la x. ¿Y eso es creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Porque es un número que está entre 0 y 1. Estas tres de aquí, ustedes las van a hacer de tarea. Ahorita no las hacen de tarea. Ahora sí, otras características que tienen que saber de la función exponencial cuando ella no sufre ninguna transformación. Estamos hablando de una parte generalizada. Entonces, el dominio de la función siempre va a ser el conjunto de los números reales. Ustedes tienen ahí las grafiquitas. Al principio, voy a hacerlas aquí en chiquitito, no es necesario que las hagan. Teníamos la grafiquita cuando era creciente y la grafiquita cuando era decreciente, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la función, como el dominio es en el eje X, viene desde menos infinito a más infinito, entonces por eso el dominio es R. Y sucede tanto en los dos casos, cuando crece y cuando decrece. Dice que el ámbito de la función en la exponencial va a ser de 0, sin contenerlo, a más infinito. ¿Por qué 0 sin contenerlo? Vean que la función nunca va a bajar del eje X en la general. Por eso aquí está esta última instrucción característica, que es asíntota al eje X. ¿Se acuerdan que asíntota era una recta que nunca iba a tocar, verdad? Entonces, ella nunca va a tocar al eje X, a 0, en Y. Ella nunca lo va a tocar. Entonces, por eso el ámbito va a comenzar de 0 sin contenerlo, ¿verdad? Y va subiendo a más infinito. En ambos casos, de 0 a más infinito. La intersección con el eje X no va a existir porque ella nunca va a bajar del eje X. Estamos hablando de la general, ¿verdad? Ella nunca va a bajar del eje X, entonces no existe. Mientras que la intersección con el eje Y siempre va a ser este punto de aquí, en ambos casos, que va a ser el punto 0,1. Y hablamos de que cuando era mayor que 1, era creciente, y que cuando estaba entre 0 y 1, era decreciente. Nunca hablamos de una A negativa. Eso A negativa, o sea, una A menor que 0, nunca la conversamos porque eso no existe. No existe para la función exponencial una base negativa. Entonces, ahora vamos a hablar de la función logarítmica. La función logarítmica va a estar representada de esta forma. F de x es igual al logaritmo de A elevado a la... Bueno, no, ni elevado a la x. Logaritmo en base a de x. Logaritmo base a de x. Esta basecita de aquí nos va a dar las mismas reglas de la función exponencial. Si A es mayor que 1, entonces vamos a definir a esa función como una función creciente. Veanla aquí donde la tenemos. Va a ir creciendo. Pero si A está entre 0 y 1, o sea, otra vez me queda un decimal entre 0 y 1, es 0, algo, vamos a decir que es decreciente. Decreciente. Y aquí la tenemos, vean donde la función va decreciendo. Pero vean que en caso contrario a las exponenciales, esta sí toca al eje X, más bien no va a tocar al eje Y. Su asíntota es el eje Y. Ella nunca se va a pasar del eje Y.
y al eje X sí lo va a tocar. Vean que es todo lo contrario a la exponencial, más bien la gráfica. Una iba para acá y ahora la otra más bien va por acá. Esto sucede porque la función logarítmica y la exponencial son inversas entre sí. Entonces, ahora hablando de las características que ustedes tienen que saber de la logarítmica, es que el dominio de la función ahora es al revés. El dominio es el que va a ir de 0 a más infinito. Voy a hacer otra vez aquí la grafiquita, por lo menos de una, para que ustedes vean. Esta no la tienen que hacer porque ustedes ya la hicieron en el anterior. Entonces, vean que el dominio va a ir de 0 sin contener a más infinito. ¿Por qué esta vez el dominio no es R? Porque vean que la gráfica no se está pasando del eje Y, está comenzando aquí en el propio eje Y, pero sin tocarlo. Entonces, por eso el dominio va a ir de 0 a más infinito. Y el 0 sin contenerlo, porque ya nunca va a tocar el eje Y. Mientras que el ámbito, aquí sí va a ser R, porque recuerden que el ámbito lo leíamos de abajo para arriba, en el eje Y. Entonces, si comenzamos desde abajo, esta sí tiene. Viene de menos infinito, se pasa para más infinito. Aquí la intersección con el eje X sí va a existir. Aquí en 1. Entonces, por eso la intersección con el eje X va a ser 1,0. La intersección con el eje Y no existe, porque como ella nunca se va a pasar del eje Y, entonces no existe esa intersección. Y la asíntota va a ser el eje Y. La asíntota, recuerden que es la recta que me sirve como límite, como de aquí usted no se pasa, usted no puede pasar, es la que sirve como límite. Entonces, ya que vimos eso, ustedes pueden hacer una comparación entre los dos tablitas que acaban de hacer. Esto que voy a escribir ahorita, ustedes no lo escriban, ya lo escribieron anteriormente, pero lo voy a poner junto para que ustedes lo vean. Dominio de F, R, ámbito de F, de 0 a más infinito, intersección en X. Esto que estoy poniendo en rojo no lo pongan, ¿verdad? No tiene. Intersección en Y, 0,1. Asíntota con X. Vean que esto que está en negro son las características de la logarítmica. Y esto que está en rojo son las características de la logarítmica. Entonces, a ustedes en el examen les pueden preguntar cosas de la exponencial y lo pueden llegar a confundir con las logarítmicas. Entonces, ustedes pueden hacer una tablita como esta para diferencias. Vean que los ámbitos se cruzan, al igual que los dominios. Son opuestos en cada caso. Y aquí, en la logarítmica, no hay intersección en Y. La exponencial es en X, donde no hay intersección. En la exponencial sí hay intersección en X. En la exponencial está en Y más bien. Y son al revés. Vea que aquí es 0,1 por ser en Y. Y aquí es 1,0 por ser en X. Y esas asíntotas son las contrarias. La de la logarítmica es la Y y la de la exponencial es la X. Entonces, como les dije ahora al principio, las funciones logarítmicas y exponenciales son inversas entre sí. Entonces, vean que aquí yo tengo una función exponencial, ¿verdad? Porque es un a elevado a la x, un número elevado a la a. Yo puedo decir que esta es la inversa de la logarítmica. Y yo escribo la logarítmica de la siguiente forma. Logaritmo de a x. De base a de x. Veamos un ejemplo numérico. Por ejemplo, si en Bachi les ponen que f de x que f de x es igual a 3 elevado a la x, entonces ¿quién es su inversa? La inversa sería, f inversa de x sería logaritmo base 3 de x. ¿Entendido? Sí. Sí. Puede pasar al revés, que más bien nos digan f de x es igual a logaritmo de 5, bueno, base 5 de x. ¿Y quién es su inversa? Su inversa sería f inversa de x de 5 a la x.
Sí, comprendió esta parte de la inversa de la logaritmo y la exponencial. Lo único que hacemos es ponerle a la exponencial adelante la palabra logaritmo prácticamente. Ujú. Entonces, ahora, una propiedad, vean chicas, esta propiedad se la tienen que aprender porque en Bachi casi siempre viene una pregunta de esta. Y esta es regalada prácticamente. Entonces, dice que si nosotros tenemos un logaritmo con base y argumento igual, ¿verdad? Aquí tenemos logaritmo base A de A. Están iguales los argumentos, ¿verdad? Ajá. La base del argumento. Usted puede venir y cancelarlos. Eso es cuando son iguales. Los cancela y entonces me va a quedar solamente este exponente de aquí. Vamos, hagamos un ejemplo con números para que vean. Dice que logaritmo base A de A elevado a la 5. Como los argumentos y la base son iguales, se cancelan. Y entonces esto nos queda 5. Hagamos otro ejemplo. Logaritmo base 7 de 7 elevado a la 8. Entonces se vienen y se nos cancelan las bases. Y nos queda, ¿cuánto nos queda? 8. 8. Veamos ahora este ejemplo de aquí. Logaritmo 5 de 25. ¿Se podrán cancelar el 5 y el 25? No, No son iguales, ¿verdad? no. Pero yo este 25 le puedo hacer lo siguiente. Yo vengo al 25 y lo descompongo como factores primos. 25 se puede dividir entre 5 y nos da 5. Y 5 se puede dividir entre 5 y nos da 1. Y 25 es lo mismo que escribir 5 a la 2. ¿Verdad? 5 a la 2 es 20. Logaritmo 5 de 5 a la 2. Entonces aquí se me cancelan estos dos y nos queda que esto es 2. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Sí. Voy a hacer aquí una división para hacer un ejemplo aquí arriba, porque es que no me cabe abajo. ¿Qué pasa en este caso? Logaritmo base 3 de 3. ¿Cuánto nos da? Como son iguales, se cancelan, ¿verdad? Y este 3 de aquí tiene exponente. 1. 1. 1, correcto, correcto. Entonces la respuesta va a ser 1. Cuando no trae el exponente, automáticamente nosotros decimos 1. Y en Bachi siempre viene una pregunta de esto. Ok. También es importante recordar, chicas, que f de x igual a y, esto de aquí, es un par ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tomamos la x que está dentro del paréntesis y va a ser nuestra x. Y el resultado de la función va a ser nuestra y. Esto es muy importante que lo dominen. Que f de x igual a y es un par ordenado. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener ejemplos como el siguiente. Vean, como este. F de 8 es igual a 7. Entonces, si yo vengo y convierto esto en un par ordenado, me va a quedar 8,7. Donde 8 es x y 7. Sí, Sí. vamos a hacer otro. A ver, f de menos 7 igual a 4, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me quedaría el par ordenado? Menos 7,4. Menos 7,4.
Aquí tendríamos mi X y mi Y. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque vean los siguientes ejemplos que vamos a hacer. Ok, vean este tipo de ejemplos, tienen bache por aquello, este tipo de preguntas. Dice que f es una función exponencial tal que f de x es igual a b elevado a la x. Y se cumple que f de 4 es 2401. O sea, que para esta función, esto es una imagen. F de 4 es igual a 2401. ¿Cuál es el valor de b? Ustedes recuerden lo que acabamos de escribir. F de x es igual a y. Entonces ahí podemos poner que y es igual a b a la x. Necesitamos encontrar el valor de b. Entonces, para encontrar el valor de b, necesitamos por lo menos tener el valor de y de x para que me quede solamente una variable. Aquí tenemos tres variables. Tenemos como variables y, b y x. Y para resolver ecuaciones lineales, nosotros necesitamos tener solo una variable. Y existe una forma para nosotros poder tener solo una variable en esta ecuación. Por ejemplo, esta información de aquí yo puedo construir a x y y, ¿verdad? ¿Quién sería x? ¿No sería solo Y? ¿O son aparte las dos? El que como nos están pidiendo el valor de b, necesitamos tener a x y y. Y si nos venimos aquí a esta función de aquí, a esta imagen, ¿quién sería x? El 4. El 4. ¿Y quién sería y? 2401. 2401. Entonces aquí tenemos que esto es x y que esto es y. Nos vamos a venir y vamos a sustituir estos valores. ¿Cuánto vale la y entonces? 2401. 2401. Esto es igual a b, que está elevado a la x. ¿Y cuánto vale x? 4. 4. Y aquí ya tenemos una ecuación con una única variable. ¿Cuál variable? B. ¿Qué podemos hacer? Irnos a la cálculo. Nos vamos a ir a la calculadora. Voy a compartirla. Y vamos a escribir el valor que nos dio Y, que era 2401, ¿verdad? Como vamos a escribir una ecuación, usamos esta igualdad. Sabemos que nosotros no podemos usar B como variable, entonces vamos a usar esa X, alfa X, y eso estaba elevado. Recuerden que si yo voy a poner algo elevado, puedo poner este de aquí para poner el número que yo quiera, este de aquí. Y ponemos lo que valía X, que era 4. Me pusieron 2, 4. ¿Sí está entendido esta escritura? Sí. Sí. Entonces ponemos shift, calc, y esta no es la respuesta, ¿verdad? Tenemos que poner shift, calc, y después igual. ¿Cuánto vale X? A mí me da 7 positivo. A mí también. 7 positivo. Correcto. Correcto. Esta cálculo, lo que pasa es que va a dar positivo y negativo. Va a dar las dos respuestas, porque se está trabajando con una raíz cuadrada, bueno, con una raíz cuarta. Y esas son unas propiedades de raíces que ustedes no tienen que ver. Pero se supone que si yo hago esto a mano, me van a quedar las dos respuestas. Esto me va a quedar que es menos 7 y que es 7. Pero habíamos dicho que las bases, ¿cómo no podían ser? Negativas. Negativas. Entonces, automáticamente, si les da negativa, la descartamos y dejamos la positiva. ¿Entendido? Sí. A ustedes se salvaron porque les salió directo el 7. A mí no, a mí me salió el menos 7, pero como me salió menos 7, yo sé que está la respuesta positiva y la respuesta negativa. La negativa no la tomo en cuenta en estos ejercicios. Ok, vamos con el mismo proceso. Dice que f de x es igual
a b elevado, no es elevado a la 2, es elevado a la x. A b elevado a la x. Que si ese b está elevado a la x y se cumple que en esa función f de 5 es igual a 161.051. Entonces, que si nos está sucediendo eso, que cuál es el valor de b. Entonces, vamos a lo mismo. Yo en lugar de escribir f de x, puedo escribir y. Es igual a b a la x, ¿verdad? Porque recuerden que f de x es lo mismo que y. Y entonces necesitamos sustituir y y x. Entonces, nos venimos a esta parte de aquí a construir nuestro par ordenado. ¿Cuál sería el par ordenado? XY, X5 y Ah, Y 5, 161.051. 0,51. Entonces, correcto, aquí tenemos nuestro X y aquí tenemos nuestro Y. Nos venimos a sustituir. En lugar de escribir Y, vamos a escribir 161.051. Esto es igual a B, que está elevado a la X, y X es 5. Nos vamos a ir a la calculadora, porque ahí tenemos nuestra ecuación. Y le vamos a dar aquí que reiniciar la calculadora y le vamos a poner 161.051 alfa igual y la variable x, ¿verdad? Porque no podemos escribir la variable b, x y el elevado de aquí. Y vamos a poner ahí 5. Shift calc igual. ¿Cuánto nos dio x? 11. 11. Correcto. Entonces, b es igual a 11. Les repito, en Bachi siempre viene una pregunta de estas. En los últimos exámenes que he analizado, viene una pregunta de esta. Yo les Listo. he Vean, contestado. chicas. Sí. Aplicaciones de las funciones. Aplicaciones de las funciones van a ser la parte de problemas. Entonces, ¿qué es lo principal? Identificar qué tipo de función va a ser el problema. Función va tildado. Identificar qué tipo de función va a ser el problema. Cuando ustedes hacen ese análisis, chicas, eso es lo primero que tienen que hacer, ver si es una función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, ver de qué está tratando el problema. Si es una función lineal, en las funciones lineales, la mayor parte del tiempo lo que les van a preguntar es calcular imágenes por imágenes. No se los van a decir así directamente, calcule la imagen, calcule la preimagen, no. Como son problemas, vamos a hablar de costos, de precios y demás. Entonces, ustedes tienen que leer el problema e identificar si la imagen es el costo o la imagen es la cantidad de producto. Eso ahorita lo vamos a ver cuando estemos haciendo problemas, para que hagan esa identificación. Si nos piden calcular una imagen, lo que vamos a hacer es nada más sustituir el valor en la X y listo, ya la encontramos. Pero si nos piden calcular una preimagen, lo que vamos a hacer es igualar la función a ese dato que nos están dando y meterlo en la calcu, porque vamos a tener una ecuación. Lo metemos en la calcu y listo, ya tenemos el valor de la preimagen. Así de simple. Ok, si el problema fuese una función cuadrática, en la función cuadrática la mayor parte del tiempo lo que vamos a tener que averiguar es el vértice. La ventaja es que averiguar el vértice, ya ustedes saben que lo que hay que hacer es ingresarlo en la calculadora y nos va a dar el vértice. Nos va a dar un máximo o un mínimo. La mayoría de problemas de las ecuaciones cuadráticas es ingresos, o el mínimo del costo, o el alcance más alto de una pelota cuando entró a una cancha de fútbol, por ejemplo, cosas así. El problema nos va a decir si lo que ocupamos es la X o el Y del vértice. Te va a decir los costos de X empresa, tal y tal cosa. Entonces ahí ya te va a dar que los costos son X. Si te piden los costos, entonces los costos máximos, entonces el vértice usamos el X. Como les digo, ahorita en los problemas vamos a tomarle sentido a estas cosas que estoy escribiendo. En la función cuadrática también nos va a tocar calcular imágenes o preimágenes. Y son las mismas reglas de la lineal, que las imágenes se van a sustituir en la función y las preimágenes se van a igualar y meter en la calculadora.
Para los problemas de función exponencial y logarítmica, la mayoría de los problemas lo que nos van a pedir es calcular imágenes o preimágenes. Por ejemplo, en una exponencial lo que les van a decir es una colmena de bacterias crece a nivel exponencial por día a tanta cantidad y en 15 días, entonces, ¿cuántas bacterias habrán? Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que definir cuál es la imagen y cuál es la preimagen, nada más sustituir, al igual en las logarítmicas. Entonces, vamos a trabajar con las mismas reglas de la función lineal para el cálculo de imágenes y preimágenes en las logarítmicas. Cuando digo las mismas reglas de la función lineal es porque fueron las mismas que escribí ahí para no tener que estarlas escribiendo a cada rato. Va a ser calcular imágenes, sustituir en la función, calcular preimágenes, igualar la ecuación a la preimagen y meter en la calculadora. Entonces, en la parte del sistema de ecuaciones, en los problemas que involucran sistema de ecuaciones, el problema nos va a identificar, el problema nos va a hablar de dos variables. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que nos va a hablar de dos variables? Que el problema les va a decir algo como lo siguiente. Luis compró un baguette en 500 y 2 natillas en 1000 y gastó 1500. Al día siguiente compró 3 baguettes en 800 y 4 natillas en 700. Entonces, ¿cuánto gastó? Ven que entonces el problema les está hablando de dos variables, les está hablando del costo del pan y el costo de la natilla. Cuando un problema le hable de dos datos al mismo tiempo, entonces lo que vamos a tener que formar es un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones se forma así. Los datos de la primera variable más los datos de la segunda variable, si esta fuese negativa, pues aquí nos va a quedar menos, ¿verdad? Se cambia. Igual al resultado. Y los datos de la segunda parte del problema igual al resultado. Y todo esto se va a poder meter en la calculadora. Yo ahorita les voy a enseñar cómo. Aquí lo único en el sistema de ecuaciones es analizar bien el problema y hacer que el sistema de ecuaciones me cuadre bien, se me monte bien en el problema.